en el programa universitario de bioética para platicar con la doctora María Teresa de la Garza, quien nos va a hablar un poco sobre teoría crítica y la relación con los animales. Bienvenida, doctora, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, encantada de participar. Los felicito mucho por el trabajo que hacen, me da mucho gusto que jóvenes talentosos se dediquen a esto. Gracias. Porque hace falta bastante reflexión y bastante trabajo para cambiar ese arrogante antropocentrismo que hemos vivido. Claro. En ese sentido, pues, me podría, bueno, para como poner un poquito de contexto, tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora en una conferencia que se organizó en un coloquio sobre zoética en la Facultad de Medicina Veterinaria, mismo que pues a veces se piensa, a lo mejor no es un tema de interés para los jóvenes, pero lo que ha pasado es que ha habido un boom realmente, ¿no? Ha habido un interés y la parte de la plática que usted nos comentó fue en relación a la teoría crítica. A mí, como una pregunta inicial, me gustaría hacerle esa cuestión. ¿Cómo ha sido, porque la teoría crítica no es homogénea de ninguna forma, pero cómo ha sido la recepción de la teoría crítica frente a esta explotación, frente a esta forma de relacionarse con el ser viviente, con el animal? Bueno, mira, yo creo que la teoría crítica ha sido muy estudiada, pero se ha tomado más desde la perspectiva política, digamos humana, ¿no? Pero creo que uno de los puntos centrales que ellos plantean, y fueron casi los primeros que, bueno, Jeremy Bentham fue primero, pero digamos, fue uno de los casi primeros grupos de pensadores que llamaron la atención sobre este problema del olvido de la naturaleza, o más bien la negación de la naturaleza. Para ellos es una tesis central, el olvido de la naturaleza. De hecho, cuando Habermas empieza a trabajar, siguiendo los pasos de la teoría crítica, dice, al olvido de la naturaleza hay que agregar el olvido del lenguaje. O sea, lo que él está reconociendo es que ya se había planteado ese olvido de la naturaleza como punto central de la teoría crítica. Y eso no muchas veces se dice. Entonces, lo que pasa es que hay que leer bastante, porque como tú dices, hay muchos textos muy variados en la teoría crítica y tratan muy diversos temas. Entonces hay que leer bastante y tal vez sacar como perlitas lo que van diciendo sobre este tema, porque no hay un texto dedicado exclusivamente a este tema, ¿no? Sino que lo vas tú entretejiendo de las diferentes ideas que ellos te van planteando. Sobre todo la cuestión de los animales. La cuestión de los animales casi tienes que estarla buscando con un detector de joyitas, ¿no? Me acuerdo que Walter Benjamin decía eso. Decía, el filósofo es el buscador, es el ropavejero, el trapero, decía, el que va buscando en la basura los tesoros que otros pasan por alto, ¿no? Entonces, sí, a contrapelo, ¿no? Sí. Entonces, buscando en la basura lo que otros desechen, vas encontrando este tipo de cosas que casi a nadie le interesó. Pero si ya tienes en mente toda la cuestión de la injusticia, del trato del ser humano con los animales, pues entonces sí lo vas encontrando, porque ya está tu espíritu alerta y vas pescando esas pequeñas perlitas que tal vez para otros, como decía Benjamin, tiraron a la basura por no considerarlas importantes. Claro. En ese sentido, también lo que menciona, a veces, lo decía Derrida, ¿no? Hay que estar como buscando las huellas del animal en estos escritos, sí. Hay que estarlos trazando. Y uno se encuentra cosas que son muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión estaba leyendo un texto que habían prologado sobre un trabajo de Derrida, y pone una frase de Walter Benjamin, me parece que es en el espectador, o en el narrador, y él menciona que la persona justa es al mismo tiempo el abogado de los animales, ¿no? El defensor de todas las criaturas. Sí. La palabra en alemán era creatur, ¿no? Entonces uno dice, oye, esto es una pequeña joya, ¿no? Sí, que se pasa por alto. Así es. Y así como esta, hay muchísimas más que en los diversos autores van apareciendo y que nos hablan de una sensibilidad que no era de la época. En esa época toda la atención estaba concentrada en los horrores de las guerras, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para algunos autores, como Benjamin, que se les llama los avisadores del fuego, ya venían venir la Segunda Guerra, pero todavía no se recuperaban de la Primera. Entonces ese era el tema central, era la destrucción del hombre por el hombre. Y esa era la preocupación. Pero ellos fueron lo suficientemente agudos para darse cuenta
que la destrucción del hombre por el hombre va precedida de la destrucción del hombre hacia los animales. Entonces allí hay como una especie de pendiente en donde el maltrato animal conduce necesariamente al desprecio por la vida. Y el desprecio por la vida toma, incluyendo la humana. Ellos decían, por ejemplo, del dominio de la naturaleza y del dominio de los animales es muy fácil pasar al dominio de otros seres humanos. Entonces hay como ese paso, ellos lo descubren, lo denuncian y muchos pues no lo ven, ¿no? Claro. Muestra de ello era, bueno, adelante. Dentro de estos autores de la teoría crítica, el más emblemático es Marx, ¿no? Bueno, me refiero a que de los principales. Como fundador, ¿no? De la Es uno de los que inspiran. Ajá, por ejemplo, él siempre es muy relacionado con la economía política, ¿no? Pero en realidad, usted nos podría decir si alguna vez él tiene, no sé, alguno de sus textos, de su obra, alguna relación alguna relación con el tema de los animales, o sea, ¿vio por ellos o nada más por el ser humano? No, yo no conozco ningún punto en el que este autor haya planteado ese problema. Yo creo que es posterior, o sea, porque la teoría crítica es posterior. Sí. Claro que toma tesis marxistas, pero es posterior y yo creo que se va despertando una sensibilidad. Porque mira, hay un progreso en el afán de destrucción y de dominio. O sea, parece contradictorio. Eso es lo que criticaba Walter Benjamin, ¿no? Que el progreso parece ser el progreso en la destrucción. Es decir, en la época de Marx pues había injusticias, pero estaban un poco más localizadas hacia las injusticias económicas. Y eso es lo que él trata. Pero lo que se van dando cuenta esos autores es de que conforme avanza la ciencia y se convierte en tecnociencia, su poder destructor aumenta también. Entonces, a medida que tenemos más avance tecnocientífico, tenemos más posibilidades de destrucción. Esto lo ven muy claro ellos a partir de las guerras mundiales. Lo que dice, por ejemplo, Benjamin acerca de los aviones. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra en donde se usan aviones. Pero aviones para lanzar bombas sobre población civil. Entonces, lo que él dice es lo más granado de la ciencia, el afán del hombre por volar, se convierte en un modo de destrucción tremendo, nunca antes pensado. Y sobre todo sobre poblaciones civiles. Ya no son ejércitos los que se están enfrentando, es población civil. Bibliotecas, todo, el registro histórico. Todo. Todo el registro cultural también, o sea, edificios maravillosos destruidos. Hay ciudades que quedaron totalmente borradas. Por ejemplo, si tú visitas Tokio y vas a ver que este templo sí, pero ya no es el original. Los reconstruyeron siguiendo los modelos que tenían. Porque las bombas acabaron con todo. Lo mismo pasa en Europa. Hay muchos lugares que están reconstruidos piedra sobre piedra. Entonces, ellos lo que descubren es ese desbalance en el modelo de racionalidad. O sea, la racionalidad se está olvidando de los aspectos valorales, éticos y estéticos. O sea, también hay un olvido de la estética que es denunciado básicamente por Benjamin y Adorno. El olvido de esa posibilidad de la razón para percibir y generar belleza, ¿no? Pero también para percibir y generar bien. Esa parte queda borrada y nada más se convierte en lo que Weber llamó la racionalidad medios fin. O sea, para producir artefactos. Por eso ya no es ciencia sino tecnociencia, porque lo que interesa ya no es avanzar el conocimiento, sino avanzar el conocimiento para producir artefactos. ¿Y para qué? Para que te den mayor control sobre el mundo. Y obviamente sirviendo tus intereses. Entonces los intereses de los que tienen ese control, que obviamente no son la mayoría de la población, y mucho menos los animales, y mucho menos la naturaleza no viviente, no viviente, no alerta como los animales, por ejemplo, los ríos o los mares, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos están dando cuenta, que lo que ha logrado el avance de la ciencia se ha logrado a costa de la pérdida de racionalidad. O sea, de una reducción, sí, de una reducción, reduciendo a lo que antes era
Antes, la razón incluía ciertamente la teoría, la ciencia. Incluía también la técnica, claro. Incluía la praxis, que no se entienda como ahora lo entendemos, qué práctico este aparato. No, la praxis es el arte de vivir en sociedad. Eso lo incluye también la razón. Incluía también la poesía, la poiesis. Entonces, todos estos elementos van reduciéndose y se queda solo, ya ni siquiera en teoría, sino en técnica. De tal manera que la teoría pasa a servir a la técnica, ¿no? La ciencia se pone al servicio de la técnica. Y entonces, ¿qué se investiga? Pues lo que puede producir artefactos que produzcan control sobre el mundo, dominio sobre el mundo y que aumenten el poder del hombre. Pero poder destructor. Esto es lo que ellos... No generativo, eso es lo que ellos están descubriendo. Y creo que es muy evidente que el testimonio de los que vivieron las guerras es espeluznante. Nosotros estamos ya muy apantallados por la Segunda Guerra Mundial y luego las subsiguientes, ¿no? Que la Guerra de las Galaxias, que ya no sabemos ni a cuál ir, ¿no? Pero imagínense las personas de los años 14, 15 del siglo XX que nunca habían visto las guerras, pero el ejército de uno contra el ejército del otro y la población civil por acá, ¿no? Imagínense que vean que de repente llegan a los pueblos aviones, sueltan bombas y destruyen. Imagínense que sueltan los aviones también pesticidas y destruyen los campos y por lo tanto la gente muere de hambre. Imaginen que suelten gases letales, ¿no? Y todo eso pasa en la primera guerra mundial. Y todo eso son avances técnicos. Entonces, imagínate el estupor de esta gente de darse cuenta del poderío humano para destruir. Sí, a otros hombres, pero también todo lo que se le ponga enfrente, ¿no? Entonces, claro, ellos quedan en shock al ver esto y muchos reflexionan, sobre todo los miembros de la teoría crítica, sobre este poder destructor de la tecnociencia, que no está balanceada, es un modelo de racionalidad, ¿cómo diríamos? Es un modelo de racionalidad limitado, mutilado, sí, que necesitamos reconstruir. Por eso su propuesta es reconstruir la racionalidad, ¿no? O, como ellos lo ponían, salvar la razón. No abandonarla, como parece ser que muchos tienden, ¿no?, al irracionalismo. Sí. Y eso quizá nos podría llevar a uno de los trabajos más importantes de Adorno y Horkheimer, que es la dialéctica de la ilustración, sí, misma de la cual usted nos dio ya un adelanto, pero sería importante que nos pudiera comentar un poquito. Sí, claro, la idea de salvar la razón está permeando toda la dialéctica. Y salvar la razón implica, por ejemplo, para Horkheimer, la autorreflexión, o sea, la capacidad de la razón para repensarse a sí misma y reconstruirse a sí misma, básicamente a través de la ética, entendida como ética política. Pero para Adorno es a través del arte. Él era músico, además de filósofo. Entonces, también reconstruirla a través del arte. Sí, irle aportando al modelo de racionalidad lo que había perdido. Y otra cosa que es muy importante y que creo que tiene que ver con los animales, en gran medida tiene que ver con lo que ellos pensaban, es el odio a la diferencia que tiene la moderna ciencia. O sea, la moderna ciencia y la moderna filosofía también quieren la unificación, la homogeneización, todo igual, ¿no? Entonces, reducir la cantidad de fenómenos a unas cuantas leyes. En la filosofía, la cantidad, a unos cuantos principios. Ese afán de homogeneizar es como un horror a la diferencia o un horror al otro. Tiene que ver con los animales porque prácticamente el rechazo a los animales tiene que ver con su alteridad, o sea, con que son lo otro del hombre, en gran medida, ¿no? En gran medida. Así como todos los modelos de racismo que existen tienen que ver con esto, el rechazo al diferente, al que no es como yo. Entonces, todo el odio que se genera a la diferencia está detrás de ese modelo de racionalidad porque es homogéneo, ¿no? Y está en todos lados. Fíjense en la educación. Todos los niños estudian lo mismo, se visten igual. Bueno, aquí tenemos el libro único de texto. Bueno, es homogeneizar, ¿no? En vez de aceptar el reto de pensar la diferencia. Y yo creo que pensar la diferencia es el reto de nuestro tiempo. Y uno de los problemas más serios es la diferencia del humano con el otro animal. Entonces, esa diferencia tiene que ser pensada, tiene que ser admitida primero,
en términos no de jerarquía, sino de solo diferencia en igualdad. Y eso es lo que tenemos como un reto nosotros y que ellos lo están planteando ya. O sea, pensar la diferencia casi siempre ha sido pensarla como lo menor y lo mayor, o sea, lo peor y lo mejor, ¿no? Entonces el diferente siempre es peor que yo, evidente, ¿no? Entonces está en nosotros, que somos los buenos. Decía uno de los inspiradores de la teoría crítica, que es este pensador alemán muy poco conocido, espérame, ahorita me acuerdo. Decía, ahorita les digo primero lo que decía. Él decía, el concepto de hombre, por ejemplo, en la modernidad, dice, bueno, es un concepto universal, ¿sí? En la política y en la ética solo vale para el varón caucásico, protestante, el WASP, famoso, ¿no? Quedan fuera, en términos de derechos políticos, quedan fuera las mujeres, quedan fuera los de color extraño, como decía Rubén Blades, quedan fuera los niños, que es otro de los temas también que hay que considerar, porque los niños son como pequeños animales, también. Personitas, ¿no? Sí, o personitas, mascotitas, chiquititos, y se les considera incapaces de pensar por sí mismos o de tomar decisiones, lo cual ha sido verdaderamente una injusticia ancestral. Recordemos que en la antigüedad los niños muy pequeños y aún ahora en los pueblos, los niños pequeños hacen cargo de muchas labores propias de los adultos, sin problema. El problema ha sido considerarlos en esa jerarquía, ¿no? O como decía Schopenhauer de las mujeres, decía, las mujeres solo sirven para ser enanas o cuidadoras de niños pequeños porque están al mismo nivel que ellos, a mitad de camino entre el animal y el hombre. O sea, casi, bueno, ahí también hay una reflexión en claro. Este libro que tú mencionaste, La dialéctica, acerca de lo femenino. Claro. Y ellos también están diciendo esto. Dicen, la mujer también ha sido víctima de este modelo de racionalidad excluyente. Androcéntrico, ¿no? Androcéntrico, y entonces también ha sido víctima, y también ellos dicen, la ponemos casi en el mismo papel que los animales, en el sentido de que ha sido utilizada, sus derechos negados, no se le considera autonomía, capacidad de raciocinio, entonces no se vota. Recuerden, en nuestro país fue 57 que es el voto femenino, o sea, sí. No, mucho tiempo. Sí. Entonces, ahí hay toda esta, pero en el fondo, ¿qué hay? Incapacidad de pensar la diferencia en términos de igualdad. Entonces, pues la igualdad de las mujeres ha sido una lucha muy larga, no exenta de sacrificios enormes de muchas de ellas. Recordemos cómo, por ejemplo, las víctimas en Inglaterra de los derechos de la mujer para votar, las sufragistas, que fueron encarceladas, violadas, torturadas y finalmente asesinadas por defender el derecho de la mujer a la participación política. Entonces, ha sido una guerra larga y con algunas víctimas. Los derechos de los niños es otra pelea que se está apenas llevando a cabo, ¿no? Hay muchísimos grupos que están peleando por los derechos de los niños. Y de los discapacitados. Y de los discapacitados, sí. Y de los diferentes, ¿no? De las minorías étnicas, por ejemplo. Y ahí se encuadra también la lucha por los derechos de los animales, que yo creo que también deberíamos de considerarla como debería ser uno de los logros de este siglo. O sea, deberíamos plantearlos como uno de esos logros. Así como se fue logrando, se va logrando, no del todo, pero sí los derechos de las mujeres y los derechos de los niños y los derechos de las minorías étnicas se tienen que reconocer también los derechos de los animales. ¿Por qué? Porque tienen sus propios intereses, tienen una conformación que les marca su propia ruta y nosotros no tenemos por qué intervenir en esa ruta de manera violenta, absurda y descontrolada como lo estamos haciendo continuamente. Por eso la extinción de especies, por eso las historias de horror que se viven, por ejemplo, en la industrialización de la carne, que bueno, en el coloquio que estuvimos, ya Santiago les habló de ello, yo la verdad, él decía es que el argumento te lleva necesariamente, o sea, no hay para dónde hacerte, te lleva necesariamente a negarte a ser partícipe, ¿no? A ser partícipe de esa matanza, violencia instrumental, de esa violencia brutal. Pero entonces toda esa violencia tiene un montón de aristas y la lucha por los animales está allí, ¿no?
Y ellos lo ven, está pegada con los derechos de las mujeres, lo ven como una lucha que va paralela, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que las mujeres al menos se les considera humanas, ¿no? Como esto del juez de Nueva York, ¿no? Que si hablas de humano, bueno, tienes que decir que las mujeres son humanas, porque si no dices eso, bueno, ya la cosa se va por muy grave, ¿no? En cambio, los animales, con ese término de no humano, con eso ya los colocas en un escalón inferior y los colocas en calidad de objeto y no de sujeto. Y objeto quiere decir puede ser utilizado, manipulado y destruido por el dueño sin ningún problema, ¿no? Sí, son propiedad nada más. Son propiedades, en el mejor de los casos, ¿no? Porque todos esos, por ejemplo, todos los animalitos abandonados no son propiedad de nadie, Sí. pero sí son objeto de la ira y de la violencia de todos. Y los animales silvestres, lo mismo, ¿no? No son propiedad, pero sí son objetos. Entonces ya tienes a los valientes cazadores enfrentando a un pobre cervatillo, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Claro, o qué pensar todavía de estas formas contemporáneas de violencia, como las corridas de toros, palenques, peleas de gallos. O sea, eso realmente es algo que en época medieval debió haber quedado. Eso no debió haber pasado jamás, pero ciertamente pasó. En la historia han pasado muchas atrocidades y muchas injusticias. Pero yo creo que si de veras pudiéramos salvar la razón como quería la teoría crítica, y ellos seguían la idea de Kant, no estamos en épocas ilustradas, sino en épocas de ilustración. ¿Qué quiere decir? Estamos en camino, decía Kant, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, pues en ese camino hay que dar un paso más que el que dio Kant. Y ese paso más lo quisieron dar señalando, primero, la insuficiencia del modelo de racionalidad, la centralidad del olvido de la naturaleza en su postura, y el nuevo mito. El nuevo mito, que es la superioridad de la razón, por lo tanto, del ser humano, ¿no? Eso, ellos decían, ese es el gran mito que hay que destruir. Es mejor tener muchos mitos que ese mito que nos convierte en depredadores, dominadores, esclavizadores, ¿no? Pero entonces todo eso se va juntando en su reflexión y nos va ayudando a pensar en esta cuestión de los animales. A mí me lleva también a pensar una nueva ética. Es decir, la ética que se basa, según dice la teoría crítica, no tanto en la autonomía cuanto en el sufrimiento. Y recordemos como decía ya Jeremy Bentham, ¿no? Si sufre, entonces tenemos una obligación con ellos, ¿no? Para la teoría crítica sí es un poco el planteamiento moral, que se llama la ética de la compasión. La ética de la compasión plantea esto, ¿no? Nosotros tenemos obligación moral, si queremos ser sujetos morales, tenemos la obligación moral de responder al sufrimiento del otro. Del otro humano, claro, y del otro también no humano. Si tú no respondes al sufrimiento del otro, no puedes ser un sujeto moral. Porque el sufrimiento del otro es algo que no es necesario, que es producto de una decisión humana. Y por tanto debe ser remediada. Ellos decían, es un problema histórico, no es un problema ontológico. O sea, no sufre porque nuestro destino es sufrir y venimos a este valle de lágrimas, ¿no? Los animales y las personas sufren porque hay otros seres humanos que se dedican a hacerlos sufrir, ¿no? Entonces ahí está una ética de los animales, una zoética. Se puede fundamentar en esta ética de la compasión, que es responder al sufrimiento del otro, no la compasión como pobrecito, sino sentir con el otro, o sea, que el sufrimiento del otro me pegue a mí y me haga sufrir en mi dignidad moral. Dejarnos herir por lo que apenas nos perturba. Así es. Entonces yo creo que hay muchas cosas que puedes aprender de la teoría crítica y que se pueden volcar a la necesidad de plantear un nuevo paradigma moral, pero sobre todo un paradigma zoético o de ética de la naturaleza. ¿Algo? ¿Piensas, Tania, para quizá ir concluyendo? Bueno, de hecho, qué bueno que trató de la compasión, porque era lo que durante su exposición esta mesa de zoética, bueno, fue un punto muy importante, porque es la respuesta a este rescate de una razón
integral, ¿no? Un Sí. saber que se sensibiliza, que no solamente es la técnica por la técnica, sino que es algo un poco más completo. Entonces, bueno, solamente sería, quizá, no sé si tenga alguna una respuesta sobre cómo lograr este paso, ¿no? Meter de lleno en la compasión en la teoría y no solamente basarnos como en sensibilismo, sino de una manera seria cómo se puede uno acercar a integrarlo. Sí, mira, yo creo que el concepto de compasión que tiene la teoría crítica es muy complejo, porque es una compasión que nace de la razón. O sea, no es una compasión que nace del sentimiento, sino de la razón y que toca al sentimiento. Nace de la razón porque es darte cuenta de que el otro sufre y que no tiene por qué sufrir. Y eso es un proceso racional, ¿no? O sea, ¿por qué está sufriendo? No hay razón para que sufra. ¿Por qué los animales torturados? ¿Por qué los niños que mueren de hambre? Y si te haces toda esa pregunta, ¿por qué sufres? O sea, por eso decían, debe ser la primera pregunta de la ética. Eso decía Rosenzweig, que es el autor que yo les mencionaba antes. Franz Rosenzweig, que escribe muy poco porque murió parapléjico antes de los 40 años. Pero lo que escribe es muy impactante y es uno de los inspiradores de la teoría crítica. Pero él decía, la primera pregunta de la filosofía no es qué es pensar, sino quién sufre. ¿Quién sufre? Y esto le da la pauta después a Levinas para decir que la ética es anterior a la ontología. O sea, la ética es el primer movimiento filosófico o racional, ¿no? ¿Quién sufre? Sería la pregunta. Y esa pregunta nos da la pauta, porque el que sufre es a causa de una injusticia. El que sufre es a causa de algo que hay que remediar. Y esto es un proceso racional. Entonces, la compasión toca el sentimiento, sí, pero se origina en la razón, se origina en la conciencia de la necesidad de actuar, porque para ellos toda ética es política, es decir, no es abstracta sino concreta, tiene que pasar a la acción. O sea, una ética que no pasa a la acción no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, cuando tú haces esa pregunta, ¿quién sufre? Y piensas, y te das cuenta que es resultado de una injusticia, eso te impulsa a actuar y decir, ¿cómo hago para remediar la injusticia? Entonces, yo creo que hay que concientizar a la gente a que piense realmente el sufrimiento. No se piensa porque, ay, nos da cosa. Es como la muerte, ¿no? Nadie quiere pensar porque es horrible. Y yo creo que la respuesta está ahí en la educación. O sea, los niños desde muy pequeños se insensibilizan y no piensan en el sufrimiento. Es como si fuera un tabú, no se piensa. Hay que pensarlo. Por ejemplo, estuve en una comunidad allí en la selva de la Candona. Allí es muy extraño, porque los gatos los cuidan, los apapachan, porque tienen chules, dicen ellos, o sea, tienen alma. Pero los perros no tienen. Entonces les toca, o sea, no les dan de comer, los patean, los cortan, los ahogan, todo lo que tú quieres. Entonces, los niños desde muy pequeños aprenden eso. Entonces tú ves a los niños y va pasando el perro y lo patean o le avientan una piedra, porque sí. Y entonces yo les preguntaba, ¿por qué haces eso? Decía, pues porque no tiene alma, o sea, no tiene chulé. Y yo le decía, oye, cuando se lo haces llora. Y él me decía, pues sí. Y le digo, ¿y tú cuando te pegan lloras? Pues sí. Le dije, entonces es igual que tú, sufre. Y cuando yo les decía sufre, era como una cosa muy horrible. Y me decía una compañera, oye, pobres niños. Le digo, no, está bien. Pobres niños no, porque si los niños no piensan en que hacer sufrir está mal, no vamos a cambiar jamás este mundo. Entonces el primer camino a la ética, yo creo, es pensar el sufrimiento. Es pensar que hacer sufrir está mal y de que tenemos una responsabilidad moral para evitarlo. Y en el caso de los animales es clarísimo que ellos han sufrido siempre a manos del humano y que tenemos que pensar en su sufrimiento como punto de partida de una responsabilidad para lograr su bienestar. No pedimos más que los dejen ser quienes son, ¿no? Que los dejen ser ellos. Por eso no a los circos, por eso no a los toros, por eso. Eso no es parte de su esquema de vida, ¿no? Para nada. Eso es el hacer sufrir por hacer sufrir. Porque, bueno, hace unos días tuve una discusión con un amigo que decía que los toros
yo no lo veía bien porque no apreciaba el arte. Entonces yo le dije, mira, a mí me gusta mucho el arte, pero no el sufrimiento. Y me parece a mí que el arte, si se vincula al sufrimiento de un ser vivo, nada más por el arte, no puede ser admitido porque es un error moral. Entonces me decía, ¿cómo? Es un error moral, entonces ¿debe ser abolido? Sí. Los circos también, los animales no están hechos para que se les den latigazos y brinquen aros, ¿no? No están hechos para eso. Los animales de compañía han sido domesticados y viven y saben convivir con el hombre, pero merecen el trato digno de un compañero de trabajo. De un compañero de trabajo, ¿no? Del que te ayuda, del que te cuida, del que está contigo y que te responde. Innumerables casos hay de esta hermandad humano-animal, como para que no nos demos cuenta de que tenemos esa responsabilidad moral y que estamos en plan de compañeros que compartimos un hábitat. Bueno, pues agradecemos nuevamente el espacio que nos ha brindado esta charla tan increíble que vamos a estar compartiendo, y lamentablemente pues el tiempo se nos termina, ¿no? Y toda charla tiene que llegar a un fin. Así Le es. agradecemos nuevamente y esperemos próximamente poder estar realizando actividades conjuntamente. Con todo gusto. Y pues usted está bienvenida siempre a este programa. Claro, con todo gusto. Los felicito otra vez. Los felicito nuevamente y espero que más jóvenes se unan a esta empresa de lograr la dignificación de los otros, ¿no? Y yo creo que eso lo necesitamos con mucha urgencia porque perdemos la propia dignidad humana cuando no lo hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias.